buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de conexión. Mi nombre es Eli Rodríguez. Mi nombre es Pedro Rivera. Pero le pueden decir Peter. Sí, Peter. Sin tanto formalismo. Bueno, está bien. No mentiras. Bueno, ¿cómo están, queridos amigos? En este tiempo, como se pueden dar cuenta, tenemos un tiempo de conexión. Un tiempo para ver la información de la semana, de servicios, cápsulas y todo este tema. Por eso fue que no nombramos ni cuando, no sé si se dieron cuenta que en los servicios, cuando daban los anuncios, no se puso que el sábado había cápsula. Entonces era porque les teníamos esta maravillosa sorpresa, ¿cierto, Eli? Exacto, son tiempos en los cuales nosotros vamos a aprender y a profundizar un poco más de esas cápsulas que estamos mirando lunes, miércoles y viernes, y también de los cultos, qué tanto se nos está quedando en los servicios de los martes, de los jueves, qué tanto estamos aprendiendo de ellos, qué tanto estamos colocando en práctica. Y claro, Peter, porque es que eso, ¿qué te ha quedado? Esto es un momento para sacar y resaltar las cosas, resaltar esos temas que llegaron, que tocaron, esos temas de importancia, no para nosotros. O sea, es un tema de importancia de Dios, de cómo serles fieles a Él, cómo restablecer esa comunión con Él. Son temas que son para Dios, no para nosotros, porque nosotros pues todo Él nos lo da por añadidura, ¿cierto? Sí, pero son palabras que son palabras cortas, deben decir, esas cápsulas son cortas, son sustanciosas, que llegan al corazón. Demasiado. Y pues nosotros tenemos que ponerlas en práctica, no solo ser oidores, sino también hacedores de su palabra. En ocasiones nosotros decimos, esas cápsulas ¿para qué? Hay 12 minutos y 5 minutos y la ponen ahí ya. No, son cápsulas que edifican. En ocasiones estamos tan destruidos que necesitamos una corta palabra para florecer. Así que este momento es para eso, enriquecernos, para aprender, claro, de así nosotros. es. Y no Porque... solo eso, no me interrumpas. Bueno, ¿no? está bien. Que estoy muy emocionada. Es que no solo es que vamos a aprender nosotros, sino también ustedes, hermanos. Vamos a recordar esos temas que tocan nuestra vida y que en ocasiones nosotros lo tomamos como de una manera y las otras personas lo toman de otra manera. Vamos a hacer también unas llamadas aleatorias y qué tal en ocasiones puede que estemos llamando y te toque a ti y nosotros te preguntemos qué tan maravillosas han sido esas cápsulas, si las has puesto en práctica, si has puesto cuidado. Si ¿Te imaginas dónde los corchemos? Ay, no. Yo no creo que ustedes quieran corcharse, ¿cierto? No, yo no creo, porque ellos están bien pendientes, ¿cierto? Son muy juiciosos y espero que esos temas los pongan en práctica como decimos. Y a ver, ¿qué tanto te acuerdas, Peter? ¿Qué tanto te acuerdas de la primera cápsula? De la primera cápsula. O de la segunda o de la tercera. No, sí, hablemos, hablemos de la de Claudia. Yo quiero partir de ese Salmo 121 que dijo ella. Es una base muy importante porque ella habló de confianza. Habló sobre esa confianza con Dios, y más en esos tiempos donde hay mucho temor, tiempos de angustia, tiempo de todo, pero esa palabra llega al corazón. ¿Por qué? Por la confianza, porque Jehová dice que nos guardará. Él dice que nos guardará, ¿cierto? No, en y todo ella tiempo. hace una pregunta muy importante. Ella dice, ¿en quién tenemos nuestra confianza? ¿Tú en quién tienes la confianza? Así ¿Tú en es. quién tienes la confianza? En mi nosotros Padre. debemos tener la confianza en Dios. Cuando nosotros salimos de casa, cuando nosotros, más en este momento, hay ocasiones que hay muchas personas, muchos amigos que tienen ese susto, ese miedo de salir a la calle, de enfrentarse a esta pandemia que no sabemos cuándo termine, pero lo que tenemos que tener seguro es que nuestra confianza está puesta en Dios, y hay algo que tenemos que poner en práctica, y es que tenemos que poner ese versículo, ese Salmo 121, el capítulo 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No solo apréndetelo, ponlo por obra, porque el que está con nosotros es más grande que todo lo que está pasando en este momento. Amados hermanos, oye, qué pena contigo, nombrando algo sobre eso. Estamos viendo tiempos de dificultad por la pandemia y todo eso, que la verdad yo confío en mi Padre y yo sé que Él nos va a guardar. Así es, ¿cierto, Eli? Claro. Pero entonces están circulando por redes sociales una información sobre unos avispones, unos cosos grandes.
y también está metiendo temor por todo ese lado, pero pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así Hermano, es. no se guíe de las cosas negativas, siempre piense en positivo y siempre piense que con Dios somos más que vencedores. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, Esas así palabras y esas predicaciones y esos textos de la palabra no es solo para que usted los lea y los pase como por leerlos y por llenar de pronto conocimiento sin tenerlo en práctica. Nosotros tenemos que aprender a vivir esa palabra de Dios y ponerla por obra. En ocasiones pueden que nos pisoteen o se burlen de nosotros, pero nuestra confianza está puesta en Dios y Él no nos abandona y Él no nos desampara. Jamás lo hará. Él ¿Qué jamás. otra palabra? A ver, Peter, dime. A ¿qué ver, otra palabra. ¿Qué opinas de la cápsula del viernes? La cápsula del viernes también está, todo va en la confianza hacia Dios. Sobre todo Así también, es. esta cápsula del día viernes, hay algo que debemos aprender. Uno es que nosotros no podemos ser jueces de nadie. No podemos perfecta levantarnos palabra. hacia personas que Bien. o pueden ser que Dios haya puesto en su mandato, pero nosotros no somos quienes para juzgarlos ni quienes para señalarlos. Más bien nosotros debemos orar por esas personas Así es. para que Dios toque su vida, los transforme, los use, para que así, o sea, veamos un cambio en nosotros y Claro. también en nuestra Colombia. Pues que es que el cambio inicia desde nosotros. Sí, A veces nosotros siempre. criticamos y juzgamos y señalamos y decimos, pero no hacemos nada. Nosotros, a la verdad, no hacemos nada, sino solo cosas malas. Entonces, poner en práctica eso. Nosotros no podemos levantarnos hacia los ungidos de Dios, porque dura cosa es. Entonces, que Dios nos ayude a ser sabios. Y una parte que, o sea, fue brutal esa parte. Cuando Dios le dice a David que puede hacer con él lo que quiera, puede hacer con Saúl lo que él quiera. O sea, fue una palabra que le había dado desde antes. O sea, es que así son las promesas de Dios. Él nos va a dar la victoria. Él antes ya nos había dicho que nos iba a guardar, nos iba a dar la victoria, ¿cierto? Cuando ocurrió el momento, ellos recordaron, los guerreros de David, le recordaron, ahí lo dice, ahí lo nombra, dice, esa es la palabra que dio Jehová, he aquí que te daré, bueno, que pondrá ahí a Saúl y todo este tema. O sea, fue tan, o sea, explosivo, de una. Cuando yo miré eso, yo quedé como que, o sea, genial, porque Dios nos va a dar la victoria, sea lo que sea, nos va a dar la victoria. Él nos va a dar esa victoria, vamos a salir vencedores. En su palabra lo dice, somos más que ¿qué? Vencedores. Gloria Siempre, a Dios. más que vencedores. Y ahora vamos a un punto muy importante, ya hablando de las cápsulas. También tenemos algo que nos edifica, que llena nuestra vida, que es una palabra de aliento, es un poco más larga, pero ¿qué tanto sazón le sacamos a la palabra? Si le estamos sacando provecho, usted en su casa piense un momento, si le ha sacado provecho a esa palabra, si la ha puesto por obra, o solo la escucha para que le aparezca una persona más ahí mirando el servicio, o si está colocando en práctica esa palabra, si está cada día dejando esas cosas que nos están afectando en nuestra vida. Esa palabra fue la de la oración, no, la de la oración eficaz. La oración eficaz, y son los 5 puntos que nos indicó nuestro pastor David Rodríguez. Así es. ¿Cuál te tocó a ti, Peter? Me tocó, o sea, un punto que yo creo que, bueno, todos los 5 puntos que él dio son muy importantes, obviamente, porque son la base fundamental de la oración eficaz, ¿sí? Pero entonces, el punto que es más, para mí a mí me impactó más, qué pena, fue el de la familia. ¿Cómo? O sea, si nosotros vamos a pedirle a Dios, no podemos estar en discusión, en disgusto con la familia. Siempre debemos de estar o arreglar las cosas. Y en su palabra lo dice también dice, ¿cómo es que dice él? Y recuérdame donde dice que no debe ponerse la noche sin antes pedir perdón, ¿sí? Sin antes... Es algo así, pero es que este punto es en conflicto en casa, este punto es el 5 y es verdad, nosotros no podemos ir a las oraciones a pedirle al Señor que sea Él perdonándonos, pedirle, Señor, perdónanos, cuando nosotros a veces no queremos perdonar a la familia, al hermano, estamos en discusión con la mamá, con el papá, con el hermano. En ocasiones nosotros estamos así y en conflictos con la casa, que no nos aguantamos ni nosotros mismos, y sí vamos a pedirle a Dios que Él sea perdonándonos cuando no perdonamos a las personas que están a nuestro alrededor. Claro, así nosotros es. tenemos que poner en práctica, y es que
Cada vez que vamos a pedirle a Dios, que vamos a orar, para que eso no sea un estorbo, para que nuestra oración llegue a Él, tenemos que ponernos a cuentas también con nuestro hermano, decirle perdónenos, miren que fallamos, hablamos, llegamos a un diálogo. La idea es que en nuestra casa no sea como una pelea de gallos. Uy, o sea, es Horrible. que se forman unos ambientes muy tenaces. Sí, Y más dicen bien- su palabra, qué pena te interrumpo. No te preocupes. Dicen su palabra, ahora sí, ya dice que no se ponga el sol con vuestro enojo. Sí, dice que no se ponga el sol ¿Lino? sobre vuestro enojo, dice. Eso es muy importante y él ahí nos está diciendo, perdonémonos. El perdón es una base muy fundamental, el perdón, perdonarnos. Sí, es que no podemos pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no lo hacemos. Exacto. Peter. Eso sería... o sea, Sería algo como egoísta, odioso, envidioso, no sé, porque yo quiero que tú me perdones, pero yo porque eso está Sí. también como la deuda. En Mateo dice, Jesús da la parábola sobre Él le perdona Donde- la deuda que tenía sí, pequeña hacia el rey. él, pero él si no, o sea, tenía una deuda mucho más mínima y no fue capaz. y no fue de perdonar. capaz. Y entonces cuando el rey se enteró que él no le había perdonado esa deuda que hizo, ahí sí lo cogió a él, lo apresó con toda su familia, porque pues él le dijo ahí, yo te perdoné la deuda y tú no fuiste capaz de perdonarle una deuda tan mínima a tu consiervo, a tu siervo, bueno, a él. O sea, y ahí es donde debemos de entender que es muy importante el perdonar. Es demasiado importante. Y no solo eso, sino también otro punto es el de pedir con fe. Ah, Es que nosotros así es. sí que la embarramos, ¿no? Porque siempre pedimos, pero si tú quieres, no, él quiere, Dios quiere. Solamente tú tienes que tener fe. Dice en su palabra que si tuviera fe como un granito de mostaza. Sí, exacto. Y resulta que a veces nosotros pedimos, estamos pidiendo, Señor, dame eso, Señor, lo otro, Señor, y de una vez la duda, ay, pero sí, pero no debemos dejar entrar esa duda. Para que se vean las cosas que estamos pidiendo a Dios, debemos pedirlas con fe, para que así se nos sean hechas. Claro, todo con fe, siempre la fe, o sea, la oración con fe es una oración muy eficaz, porque Dios ve esa fe. Incluso vemos cuando Jesús sanaba, no tenía ni siquiera necesidad de ir. Llegaba una persona y le decía, por favor, yo sé que tú puedes. Y él que decía, tu fe lo ha salvado. Ve, o sea, la fe es la que mueve todo. La fe mueve todo. Todo este tema es por fe, por creerle a Dios, creerle a Él, solamente a Él. Y otro punto muy importante y es cuando no hemos confesado nuestros pecados. Uy, Ese fue el sí. inicio, ese fue el inicio cuando no hemos confesado nuestros pecados, y ahí va lo de la iniquidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones nosotros venimos a pedirle y a pedirle, Señor y Señor, y resulta que a veces en ocasiones nosotros hemos fallado desde mucho antes. La iniquidad es el pecado de antes que en ocasiones ni siquiera nos acordamos. Así es, y es por eso que es muy importante pedirle a Dios que Él sea trayendo a nuestra mente que nos hace falta. Porque si nosotros sentimos que no avanzamos o algo, es porque algo hace falta. Entonces debemos decirle a Dios, Dios mío, por favor, trae, sí, que nos dé revelación de qué es lo que hace falta o qué es lo que nos impide que esa oración llegue allá. Exacto. Y hay otro punto muy importante y son las oraciones contrarias. Uy, sí, eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con las oraciones contrarias, hermano? Uno nunca, la persona que hace oraciones contrarias es porque no está con Dios. Porque, ¿qué es lo que uno hace en las oraciones contrarias? Uno dice, Señor, que ese ministerio decaiga, que le vaya mal. Que nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos que pedir que Dios les ayude, les bendiga, les fortalezca. Y es que aún así hay gente que hace esas oraciones contrarias, pero no entienden que incluso Dios y en sus mandamientos dice que debemos de amar al prójimo, debemos desearle el bien al prójimo. Entonces son uno de sus mandamientos y debemos ponerlos por obra. No, o sea, predicar, pero también mismo aplicar, porque eso no es así nomás de que, ay, sí, yo vengo y digo una palabra, pero yo salgo y soy otra persona. No, eso es doble moral, me imagino, ¿cierto? Y no solo eso, el último punto que también es muy importante y no por ser el último, aunque lo dije en desorden, es indiferente con la palabra de Dios. Es decir, en ocasiones nosotros, el Señor nos habla y nosotros oíditos sordos, así somos, pero lo que nos conviene.
Y cuando ya el Señor, ya cuando necesitamos de Él, ahí sí vamos a buscarle. En esa palabra, el pastor enfatizó en un versículo y nos decía en ese versículo que hay de aquel cuando ya Él no nos escuche, y ahí sí vamos a llorar, y ahí sí vamos a buscarle y a orar de que nos escuche, por favor, Señor, cuando nosotros todo el resto de la vida o lo que vayamos a vivir, claro, hemos sido desobedientes. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en esta predicación? Yo digo, o sea, tú nombrando esto, no sé, vino a mí, o sea, como un pensamiento de, ¿te imaginas una vida sin Dios? No, debe ser algo, o sea, imagínense que el Espíritu Santo sea parte de ustedes, debe ser algo tenaz. Yo no, o sea, yo le digo, Dios mío, por favor, quítame lo que quieras, pero no apartes, o sea, como lo dicen, es que lo dice ahí, no apartes tu Santo Espíritu de mí, porque esa es una base fundamental en nosotros. Y es que el Espíritu Santo es tan hermoso, o sea, la persona que lo ha vivido sabe lo especial, es que no se puede describir. Si ustedes tienen una búsqueda con Dios, si usted pone en práctica estas 5 dificultades, esos estorbos de la oración, usted va a empezar a tener una buena oración con el Señor, va a llegar esas oraciones hacia Él, y pues cada día su vida también va a tener una transformación, va a tener un cambio, y que más que con el Señor, no hay nada como estar con Él. Es algo que si no lo conoces, es mejor que te acerques a Él, que busques de Él. Si no sabes orar, te puedes encerrar en el cuarto. Si te da pena y que me van a escuchar, solo pídele a Él, dame las palabras, dime cómo orar. Es como hablar con alguien, pero es con hablar con la persona que más te escucha. Tú solo habla, Él te escucha, pon fe, pon mucha fe. Eso que estás diciendo me parece algo muy importante. Yo conozco mucha gente que ha dicho, no, pero es que Dios a mí nunca me ha hablado, pero es que Dios lo uno, yo le hablo, pero Él no me habla. Pero entonces después dicen, yo iba a hacer esto, pero me sentía como mal. Eso es porque sí te está hablando, porque el Espíritu Santo está redarguyendo. Así es. Te está redarguyendo, es porque sí te está hablando, te está diciendo, cuidado, no hagas eso. Y muchas veces nosotros hacemos también, a mí me pasa. Sí, o sea, y que cogemos y no, como que no nos importa, como que no, espere, entonces yo lo hago aquí un ladito, espere, dejo esto aparte, y no debe ser así no debe ser. Si el Espíritu Santo nos está redarguyendo, debemos de hacer corregir. caso. Nosotros sí, como que corregir. Sí, ya, como que bueno, está bien, sí, yo sé que eso está mal, entonces no hacerlo, luchar contra eso, porque sabemos que es una lucha contra la carne, también se dice, ¿no? Se podría decir. Entonces, hermanitos, cada día busquen más del Señor, busquen más de Él, pongan en cuenta o pongan en práctica estos 5 puntos para quitar todos esos estorbos que hacen que la oración no sea eficaz. Cada día busquen más de Él, así sean cortos momentos que busquen de Él, así pues su oración puede ser muy eficaz. Demasiado eficaz. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Ajá, así es. Y la otra, ¿me dices la otra predicación? Claro que sí, recuerda que es la del jueves de Heidi. O sea, fue una palabra. Y si ustedes dice Peter que a él le habló mucho. Demasiado, me habló demasiado esa palabra. Fue muy impactante. Pero entonces, si se dieron cuenta, desde el principio nombramos la cápsula del miércoles, ¿cierto? Es porque la cápsula de lunes fue un abrebocas para el servicio. Nos estaba preparando Dios para lo que se venía. A mí me preparó y me dio una palabra que genial, fue una palabra genial. Esa palabra tenía como título En el lugar correcto según la voluntad de Dios. Y también habló sobre la identidad, ¿cierto? Entonces, qué maravilloso es para ti. ¿Qué es la identidad, Eli? La identidad es lo que como te digo, no es que no puedo decir. Como nombró Heidi en ese momentico del nombre. Tu nombre es una identidad. O podemos decir el número de cédula es identidad también para nosotros, ¿sí? Pero nuestra identidad para Dios, ¿qué es? El nombre que nos puso desde que nacimos y todo eso. Fue el nombre que, si tu madre te puso ese nombre, no fue porque fuera un nombre dado por ella, porque ella quería, no. El Señor ya lo sabía antes de Así que es. estuviera embarazada. Entonces eso es una palabra muy brutal. Dice un punto que es súper genial. Dice, el plan de Dios es santo y busca en nosotros, ¿qué? Santidad. Imagínate, o sea, busca en nosotros santidad. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga el plan con nosotros, ¿cierto? Es que es muy, 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 muy brutal esta palabra. Muchas veces en serio queremos que Dios
haga una obra con nosotros, desarrolle su plan con nosotros, pero nosotros no estamos en santidad. Y la santidad, guardar la santidad para Él es algo importantísimo, ¿cierto? No, y no solo eso, sino que lo que más nos llenó también en este servicio que predicó la hermana Heidi, que fue lo que nos indicó también, y es que hablaba sobre todo de Juan, Elizabeth y Zacarías. Sí. Elizabeth el Señor ya le había dado un nombre para Juan. Muchos querían ponerle como el papá, como en ese momento todos sí, allá le llamaban como sí. el papá o algún familiar. Pero ella ya sabía el nombre que le iba a colocar porque fue dado por Dios. Dios es el que ya nos tiene una identidad a nosotros. Desde que antes de estar en la barriguita de nuestra madre, Dios ya sabe qué nombre nos van a poner y qué nos tienen que poner. Hay algo que tenemos también que poner en práctica y es lo siguiente. Muchos nos señalan y dicen, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer lo otro, y nos menosprecian, a veces hasta nos pisotean, Peter. Sí, o sea, nos cogen y nos por debajean, por decirlo así, solamente porque seguimos a nuestro Padre. Pero qué maravilloso es. O sea, saber de que estamos haciendo su voluntad y que no estamos haciendo voluntad de hombres. Porque acá en este mundo eso es lo que les gusta al mundo, o sea, ellos buscan que nosotros hagamos las cosas que ellos hacen para agradarles. Pero a mí me encanta agradar a Dios. Exacto, y eso es la identidad hacia Dios, de lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Así es, sí. Y es que también nos decía que tanto Él nos pone en nuestras vidas esa identidad y nos saca como esa zona de confort. A veces nos enseñamos a la mediocridad. Claro, pues ese fue un punto, mira, si ves, también te tocó la palabra, ese fue un punto muy importante y ese punto es, el plan de Dios te saca de la comodidad. Y sí que sí. Sí que sí, Peter. Eso es algo tenaz porque muchas personas critican eso cuando llega un momento de dificultad y lo que hacen es decaer, menguan en su oración, menguan en todo y empiezan a alejar al Espíritu Santo de ellos por empezar a orar mal, ¿sí? Aún así, ellos estando así, el Espíritu Santo sigue redarguyéndolos, pero siguen obrando mal. ¿Por qué? Porque ellos no quieren salir de, como dijiste tú, de esa zona de confort. Entonces, ¿qué nos indica esa palabra? O lo que más llegó a mi vida es salir de esa zona de confort. ¿Para qué? El Señor quiere que salgamos de esa zona de confort, que dejemos la mediocridad para así ver las cosas grandes que Él tiene para nosotros, porque Él la tiene recompensa cosas es grandísima, esa recompensa es muy grande. Él no nos enseña a ser así como a lo mediocre, Él quiere cosas grandes y por eso nos saca de nuestra zona de confort, que nos enseña a buscarle y seguir esa identidad. Exacto. Que es la que vale la pena. Que si viene la dificultad, no importa. ¿Qué pasó con Job? Job venció todas esas tormentas, exacto, todas esas dificultades, y después le recompensó al doble y tuvo lo mejor después. Entonces, ¿qué más ejemplo que este varón? Sí, claro, o sea, fue algo muy brutal. Entonces recuerda este punto, que Dios nos va a sacar de esa zona de confort, Dios nos va a sacar de la comodidad, porque la bendición de Él para nosotros es grande. Y si esa bendición para nosotros es grande, la prueba también tiene que, o sea, Él nos se prepara para recibir esa bendición, nos va a preparar y puede que sea una prueba muy dura, muy grande, pero recuerda que tú estás con Dios, estamos con Dios y Él no pone pruebas que no podamos pasar, así exacto, que hermano, así es. Ponga en prueba entonces y en práctica todas estas cápsulas, estas predicaciones, que no solo que se les entre por un oído y se les salga por el otro, escúchenla, atesórenla, pónganla en práctica y que cada día aprendan en estas cápsulas, así son corticas. Sí, así es. También que estén en los servicios para que así cada día vayan deleitándose en la presencia de Dios, vayan aprendiendo un poquito más y aún así acá en el tiempo de conexión ustedes pueden, nosotros como les indicamos, vamos a estar llamando, qué tanto se les está quedando, si hay palabra que ha llegado a su vida, si hay algún testimonio que a raíz de esos cultos, esos servicios, vaya a indicarnos a nuestra vida o vaya a ser para bendición. Sí, entonces recordémosles, recuérdales cómo va a ser el tema de la sorpresa, el invitado entonces tienen que estar muy pendientes porque nosotros en medio de las cápsulas, en medio del tiempo de conexión que es para cada día estar llenándonos de la presencia de Dios y aprender otras cosas que nos quedaron de pronto como así regulimbis, entonces es como un recorderis tanto para ustedes como para nosotros, aprender un poco más, alimenta. Porque no es que tampoco nosotros también estamos aprendiendo y también estamos atesorando y también debemos poner en práctica. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en medio de nuestro tiempo
tiempo de conexión. Vamos a hacer alguna llamada a alguno de nuestros amigos para que así sean partícipes de esta bendición y nosotros seamos partícipes de la bendición que esta persona ha recibido. Así es. Y ustedes también. Entonces, por favor, muy conectados con nosotros, también aprendiendo. La idea es que también nos escriban y también no se les olvide que vamos a estar acá entonces todos los sábados para poderles... Algo muy importante, muy importante. Nosotros sabemos de que todos ustedes están bien pendientes de los servicios, porque recuerde que es una llamada sorpresa. Así que, ¿será que se dejan corchar, Eli? No, los amigos son muy juiciosos. Sí, ellas son muy... Sí, ustedes están viendo. Pero entonces recuerde que es una llamada sorpresa. Y te imaginas que uy, no, yo no creo, no. Dios está con nosotros, sí, Dios está con nosotros. Para finalizar, nos vemos dentro de 8 días. Por favor, 8 días. Vamos a tener invitado especial. No se lo olvide, sea línea telefónica, vamos a estar contactándote o van a estar acá con nosotros molestando un rato. Claro. Puede que esté Piti, puede que esté yo, pues igual. O puede que esté otra persona, ¿cierto? Que o que esté. Sí. Entonces, vamos a finalizar con este tiempo de conexión. No se les olvide, nosotros los llevamos en nuestras oraciones. Este ministerio que esperamos que Dios sea bendiciéndolo aún más y que crezca muchísimo. La idea es esa. Nosotros traemos también todo esto, es por lo mismo, porque queremos que esto crezca de una forma sobrenatural, porque Dios está haciendo la obra y Dios va a levantar a muchos jóvenes. Entonces, qué genial es esto, ¿cierto? Porque viene una oleada, y si coincide, una oleada de avivamiento, porque Dios va a derramar su gloria. Y no aún menos importante, aunque lo dejé para lo último, no se les olvide, mis hermanos, la Cápsula Kids, donde nos hablaron de obediencia, un ejemplo de Jonás. Por favor, hermanos, pónganlo en práctica. Debemos obedecer en cosas pequeñas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Esa cápsula Kids, póngaselo también a sus hijos. Si a usted le queda difícil explicarles, póngales eso, con eso ellos aprenden. Sí, claro, pero es que nosotros también, yo aprendí porque incluso el pastor David en una predica dio la enseñanza de la obediencia, que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. ¿Qué mejor es la obediencia? O bueno, entonces digamos, tú eres madre. ¿Te gusta que te obedezcan tus hijos? Claro, y por eso es necesario que ustedes, hermanos, amigos, compañeros, pónganles esa cápsula de fe a los niños, esas cápsulas Kids, son muy importantes y en ellas los niños también aprenden. Entonces es un tiempito corto, pero ellos es sustancioso. Aprenden y es mucho. Mejor porque ellos en tiempos cortos, porque ya después con tiempos largos se distraen. Entonces, pónganles esas cápsulas Kids que van a ser de gran bendición para sus hijos y también pueden traer un tiempo de cambio para ellos y va a ser de bendición para ellos, para ustedes, para nosotros, para todos nosotros, sí, todo. Porque entonces, ellos son la generación de este tiempo, Dios los va a levantar. Exacto, entonces ya Piti, oramos para despedir este hermoso tiempo así. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo junto a Elisa, Padre, y junto a todo el que nos esté viendo, Padre amado. Muchas gracias, Dios. Bendíceles a todos, Padre, sobreabundantemente. Y por favor, bendice más este canal, este programa, Padre, que estamos llevando tu palabra a todo lado, como lo dices tú y como lo ordenas, Padre. Te damos gracias y bendícelos a todos, Padre Santo, que no quede ni uno solo, que tu pueblo vea esa provisión que llega, que tu pueblo vea cómo llega cada cosa que le hacía falta, Dios mío. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.